buenas, soy Lilian Valenzuela de Umbra Abogados, expertos en protección de datos. El objetivo de este vídeo es explicar en pocos minutos cómo debe actuar un establecimiento farmacéutico cuando un paciente le solicita el ejercicio de derechos. Cuando estamos hablando de ejercicio de derechos nos estamos refiriendo a los derechos de cancelación, supresión, acceso, rectificación, portabilidad. En definitiva, son aquellos derechos que tienen las personas físicas, en este caso los clientes, los pacientes fundamentalmente, cuyos datos tratamos por razón de nuestra actividad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de derechos personalísimos. Eso significa que cuando el cliente o el paciente ejercita su derecho, debemos identificarle mediante su DNI o otro documento que acredite su identidad. Si viene a ejercitar este derecho un tercero en su nombre, debe venir autorizado. El típico caso que viene el marido, por ejemplo, a solicitar el historial de dispensación de su mujer y le entregamos una copia sin verificar si media una autorización, supone un riesgo muy alto. De hecho, es un caso real en que finalmente estas personas se encontraban en un proceso de divorcio y la farmacia incurrió en una infracción de protección de datos. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener modelos para permitir que el ejercicio de derechos se ejercite de forma acreditable, ya sea por escrito o mediante un formulario en la página web, una tablet, pero siempre es recomendable tener estos modelos en papel en la farmacia por si el ejercicio de derechos se produce de manera presencial. Esto supone que le diremos al cliente que nos rellene este modelo para saber exactamente qué quiere. Si se trata de una solicitud sencilla y podemos contestar en el momento, lo haremos. De lo contrario, si nos exige un poco más de tiempo la preparación, la impresión quizás del historial de dispensación o la baja de publicidad, lo que nos esté pidiendo, vamos a contestar siempre, pero en el plazo máximo de un mes. La mera contestación fuera de plazo constituye una infracción de protección de datos. Por eso llamo la atención sobre los tiempos. Luego, tenemos que tener en cuenta también que tenemos que contestar siempre. En algunas ocasiones podremos decirle al cliente, sí, procedemos con tu solicitud de baja, de supresión, aquí tienes el historial de dispensación, y en otros casos tendremos que decirle al cliente que no podemos proceder con su solicitud. Os pongo un ejemplo. Si el cliente nos solicita la supresión de datos y nos ha solicitado previamente medicamentos estupefacientes, obviamente los datos que hemos consignado en los libros oficiales, recetario, estupefacientes, libro de fórmulas, no podremos proceder a la cancelación de estos datos porque existe una ley que nos obliga a su conservación. Lo importante es que sepáis que tenemos que contestar siempre, ya sea para decir que sí o para decir que no, y que también debemos contestar de manera acreditable. Es decir, si damos una contestación verbal y luego nos encontramos ante una reclamación, no vamos a poder demostrar que hemos actuado correctamente. Por último, deciros que prestéis mucha atención al tema de las bajas de publicidad. Que un cliente solicite la baja de publicidad no significa necesariamente que esté pidiendo dejar de ser cliente de la farmacia, significa que no quiere recibir publicidad. Pero por eso es tan importante que en el momento de la solicitud aclaremos bien qué es lo que quiere el cliente para que no hagamos más ni menos de lo que el cliente nos pide. En cualquier caso, este vídeo está orientado a clientes del sector farmacéutico que tienen contratado con Umbra un servicio de asesoramiento en protección de datos. Concretamente, las oficinas de farmacia que reciban cualquier tipo de reclamación o solicitud de ejercicio de derechos relacionado con protección de datos, debéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono o en el email que aparece en pantalla para que os ayudemos a contestar correctamente y dentro del plazo que establece la normativa. Y como siempre os decimos, muchas gracias por confiar en Umbra.